Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión vespertina de trabajo de este seminario, diálogo interinstitucional e interdisciplinario sobre temas de tecnología y salud. En esta mesa que vamos a tener esta tarde tenemos cuatro ponentes destacados. Hay una presentación conjunta que se hace. El tema central sobre el que se va a estar dialogando en esta mesa es desafíos tecnológicos para la salud. Me voy a permitir presentar al primer ponente, quien es Bernerguer Legros. Ella es doctora en Derecho, especialista en Derecho de la Biomedicina. Ha escrito varios trabajos sobre derecho al fin de la vida y sobre derecho bioético. Entre sus obras destacan, las diré en una traducción en español, El pequeño diccionario de Derecho Sanitario y Bioética de 2017, Derecho de la Bioética de 2013, Eutanasia, cese de tratamientos, cuidados paliativos y sedación, El marco legal de la atención médica al final de la vida, y la ley de la muerte en las instituciones de salud. Bueno, pues muchas gracias por su participación y la dejamos en el uso de la palabra. Genome editing and genetic data are the themes addressed by this course. These are two aspects around which fundamental issues resolve and which have the genome in common. The word genome is a combination of the word gene and chromosome. The chromosome is all the genetic information of an organism contained in each of its cells in the form of chromosomes. The chromosome is a building block of the genome, consisting of a long DNA molecule. A gene is a piece of DNA containing of the information needed to produce an RNA, or more often a protein. A gene corresponds to an instruction to be carried by the cell. The human genome consists of 46 chromosomes, meaning 23 pairs. An aneuploidy is a cell that does not have the normal number of chromosomes. For example, carriers of Down disease, trisomy 21, have 47 chromosomes. The search of all aneuploidy is a question that arose in France during the reform of bioethics law in 2021 during an in vitro gestation project. Pre-implantation diagnosis of all aneuploidies. What about the knowledge of this genome to cure human beings, to help them procreate by avoiding genetic diseases diagnosed in the parents or the families? How to treat child when it is already born and has legal personality? These questions have always been asked since the development of genetics. Until now, the answer has been limited once a genetic anomaly has been diagnosed, with few curative treatments in born humans, with no curative treatments. For example, APP gene leads to Alzheimer's disease at a very young age. For example, Huntington disease, 5 cases per 100,000 individuals with 50% risk of transmission to descendants. It is due to the mutation of the gene coding for a protein called huntingtin. In 10% of cases, it occurs before the age of 90. Most cases occur between the ages of 30 or 50. In France, 18,000 people are affected, of whom only 6,000 currently show symptoms, and around 12,000 people carriers of the mutated huntingtin gene remain asymptomatic to this day. One of the solutions is to transmit the information to the descendants so that they can benefit from genetic counseling during a parental project. Therefore, before any procreation, during the in vitro phase. But two techniques have revolutionized medicine because they seem to be able to provide a satisfactory answer at last. The first technical revolution is the next generation sequencing, NGS.
In February 2001, the journals Nature and Science announced the completion of the sequencing of the human genome by the International Public Consortium Human Genome Project and the private company Celera Genomics, which revealed that it contained between 30,000 or 40,000 genes. Indeed, the division of the cost of the entire genome by 100,000 in 10 years, thanks to the next generation sequencing, has led to the democratization of its access. It is opposed to the traditional targeted sequencing, the study of a panel of genes associated with a pathology in a family. The democratization of genome sequencing has enabled the development of genomics by opening the door to a new medicine, genomic medicine, also called personalized medicine, but also predictive medicine. Personalized medicine was originally developed in oncogenetics. It consists of examining somatic genetics characteristics known germline, not at the origin of reproductive cells, non-sexual. For example, a patient's tumor for the purpose of targeted therapy. Predictive medicine aims to identify the constitutional genetic characteristics of healthy patients that are likely to develop a particular disease. Some countries, including France, require patients to disclose this information to their family if genetic care or counseling is possible for them. In parallel, in 2012, the fetal genome was sequenced by taking DNA samples extracted from maternal blood plasma. It allowed it to create non-invasive prenatal diagnosis with 98% certainty at the time. Nowadays, trisomy 21 is detected with 99% certainty. There is still 1% uncertainty, false positive, which can lead to termination of the pregnancy, or false negative. Science has its limits. In France, the woman is informed of this before the examination. The second technological revolution is the CRISPR-Cas9 tool. This tool has revolutionized genome editing. It should be noted beforehand that genome editing consists of eliminating or repairing an altered defective gene directly in the cell. It allows genetic mutation to be repaired in a targeted manner. Genome editing can be performed on germ cells, gametes, oocytes, spermatozoa, on embryonic cells at a very early stage of development, zygotes or embryo cells. These two types of genome editing can be passed on the descendants. This type of modification is commonly called germline genome editing. Genome editing can be performed too on somatic cells, meaning cells in which the genetic modification has no impact on the germline. The interest of the tool, CRISPR-Cas9, of this genetic sizer is that it is easy to use and it is easy to implement and inexpensive compared to other methods of genetic modification previously used in biomedical research. What are the health issues? Are we moving towards a society cured by genomic medicine, capable of creating children without genetic abnormality and of curing human beings? Shouldn't all citizens then, in the name of social justice and equal access to the best care for all, have access to this technology? In order to move towards this objective, some, including the French National Consultative Ethics Committee, have proposed during the preparation of the reform of the bioethics law, firstly, to generalize preconception diagnosis, meaning of both members of the couple, before any attempt at procreation, including traditional procreation. Secondly, to screen the entire population not at risk, that each person has the identity card of his or her genome without any pathology or symptoms. Beware of the logic of the promises and the issues surrounding these new technologies. There are uncertainty about the information obtained by sequencing and the lack of safety in genome editing. What are the ethical and legal issues surrounding genome editing?
Quid of the safety of germline genome editing? There is unanimity among researchers worldwide that no gestation should be performed now with the use of CRISPR-Cas9 because of target effects. Indeed, the Cas9 protein is not 100% accurate because it can cut the genome in undesired places. There are therefore unintended effects with the CRISPR-Cas9 tool. Genome modification is not reliable at the moment, and it is not ethically possible to carry out a pregnancy at the moment. There is no safety of the technology. There is a global consensus. The creation of genetically modified Chinese twins in 2080 created an outcry from researchers. Nevertheless, there is a desire not to restrict researchers, but also to find a balance to protect human beings, which is the purpose of bioethics law. Article 14 of Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the human being with regard to the application of biology and medicine, meaning the Oviedo Convention, states an intervention seeking to modify the human genome may only be undertaken for preventive, diagnostic, and therapeutics purpose, and only if its aims is not to introduce any modification in the genome of any descendants. For all, including the French Council of States, the Oviedo Convention does not oppose the use of genome modification tools necessarily confined to research. The French National Academy of Medicine in 2016 had already pronounced itself in the same sense. Fundamental research, yes. Gestation, no, at least for the moment, as long as the tool is not safe. The French legislator, in its law of 2 August 2021 on bioethics, has also removed the ban on the creation of the transgenic embryo created by a law of 7 July 2011. It allows research, but prohibits any gestation for the moment. The Bioethics Committee of the Council of Europe has also clarified the interpretation of Article 13 of the Oviedo Convention in the same way. However, is it not eugenics? Eugenic practices, in particular those aiming at the selection of persons, are prohibited in Article 3 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. What is eugenics? Eugenics is any selective genetic intervention of the human species, whether it be a technique of exclusion or elimination of individuals regarded by the group as genetically inferior, negative eugenics, or whether it is a practice seeking to improve the human genome, positive eugenics. In France, the legislator only prohibits organized eugenics, meaning compulsory, generalized as part of a collective program. Individual eugenics is allowed through prenatal diagnosis and pre-implantation diagnosis. The Charter of Fundamental Rights does not make this distinction. What are ethical and legal issues surrounding whole genome sequencing in predictive medicine? There are two possible reasons for sequencing the entire genome. Firstly, a constitutional genetic examination search for all genetic characteristics inherited or acquired at an early stage of prenatal development. Secondly, a somatic genetic examination search for genetic characteristics acquired later. In this case, the genetic abnormality concerns a population of cells within the organism. The somatic mutation is acquired, it is not transmissible and has not been passed on. With rare exceptions such as Huntington disease, this research is based on risk. The risk of developing a disease due to the discovery of genetic anomaly. There are two types of risk. Predisposition genes, high probability, high risk, but 100%,
because the genetic abnormality causing the disease is necessary but not sufficient to develop the disease. Susceptibility genes low probability. The genetic anomaly is neither necessary nor sufficient to develop the disease. Furthermore, as soon as the entire genome of the person or embryo is sequenced and no longer targeted sequencing, there is an increase in data obtained outside the initial indication. Indeed, if we multiply the genomic analysis, you will obtain additional data that were not sought, particularly if the sequences has a somatic objective to analyze a cancerous tumor. What data should be transmitted? Should all the data be transmitted or only data that can be used for treatment? Should it be transmitted to family? Should it be transmitted to children born thanks to a donor in the context of medically assisted procreation? Should it be transmitted to children born under X procedure, meaning who were adopted because they were abandoned at birth? How far are we prepared to go to obtain information of the patient lived or dead for his family members? Take a sample from a person who is under legal protection because he or she cannot express his or her wishes for the benefit of his or her family. Take a sample from a deceased person when the doctor suspects that the person has died of a genetic disease. The additional protocol to the Oviedo Convention answer some of these questions. What are the risks of discrimination linked to genetic data? The law protects the individual against discrimination. Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union states any discrimination based on any ground, such as genetic features, shall be prohibited. Oviedo Convention states any form of discrimination against a person on ground of his or her genetic heritage is prohibited. While doctors only prescribe genetic tests for medical purpose and exceptionally for research purpose, recreational tests, particularly in France, are not authorized. However, following the democratization of genome-wide sequencing, such a market now exists. Because of the division of this cost, the market for recreational tests has emerged. Either for a test between 50 and 100 euros on the internet, a test carried out abroad where they are not prohibited. They are sold as a gift in the USA since 2018. Such a test were also offered for sale by some media in France 2 and 3 years ago illegally. With the related issue, the transmission of the ownership of your genetic data to private organizations outside Europe, therefore without the protection of the General Data Protection Regulation. How can access to a genetic test carried outside any legal framework be regulated? How can the law resolve the ethical risks that arise? Can the law prevent this behavior authorized elsewhere? They will receive information without supervision by a geneticist. Moreover, the risk falling prey to the lack of protection of this data by health insurance companies. The French law of 4 March 2002 on patient right specifies that in contracts covering the risk of disability or death, company must not take into account the result of the examination of the genetic characteristic of a person applying for this guarantee, even if they are transmitted to them by the person concerned or with or her agreement. Furthermore, they may not ask any question related
to genetic tests and their results, nor may they ask a person to undergo genetics tests before the conclusion of the contract and throughout its duration. This principle is also set in the criminal law. What can we conclude? Any society must never forget that the primacy of the human being over the sole interest of society and science. This principle is affirmed in Article 2 of the Oviedo Convention. Article 2 states, the interest and welfare of the human being shall prevail over the sole interest of society or science. Priority is given to the first, the interest of the human being, which in principle should prevail over the other, the interests of society, when they are in conflict. The preamble to this text states that member states are conscious of the accelerating developments in biology and medicines, conscious that the misuse of biology and medicine may lead to act endangering human dignity. This general principle applies to genome editing and the use of genetic tests and their opportunity. The prohibition seems to be eroded by interpretation, by derogation provided for by the law, which sometimes lead to a blurring of its boundaries. Thank you. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente ponencia en este conjunto de ponencias sobre desafíos tecnológicos para la salud. La siguiente ponencia estará a cargo de Marcel Maurice y André Duquesne, de la Universidad de Lille. Marcel Maurice es doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Público en la Universidad de Lille, director del Máster sobre Derecho Digital y vicedecano de Relaciones Internacionales. Ha enseñado Derecho Informático de 2004, incluyendo Derecho como la información personal, y también ha realizado prácticas en los aspectos como abogado en un bufete de abogados en Lille. Forma parte de las conferencias nacionales e internacionales de manera regular y ha escrito más de 30 artículos que han sido publicadas en revistas de estudios jurídicos y libros académicos. Por su parte, André Duquesne, licenciada en Ciencias Farmacéuticas por la Universidad Clermont-Auvergne, en Francia, maestra en Asuntos Regulatorios Europeos e Internacionales de Productos de Salud en la Universidad de Lille, estudiante del doctorado digital en la Universidad de Lille sobre desafíos de la inteligencia artificial en el campo de la salud. Bueno, los dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Yes, so we're going to talk about artificial intelligence and robotics. So we have two subjects that are very important when we talk about artificial intelligence. So we are going to develop the liability issues and the data, the training data that are used for the IA. So when we talk about artificial intelligence and robotics in the case of healthcare, we have many use cases, many applications that are, I mean, from the interpretation of X-rays to the monitoring of an entire hospital or even a health system of an entire country. So many applications that have, for many, proven to be good and to have good results for the health. But the same question always comes back. Okay, it can do very good things, but what if something goes wrong? And indeed, there are many risks of direct harm to the patient, but also indirect, like the wrong collection of data, leading to the wrong treatment of a patient. Some security issues, cybersecurity issues, if there's a security breach and
and it leads to threat on privacy, leading to discrimination or other big issue that are related to privacy, and also the risk of biases that can undermine the safety of the patient. So between the data reuse, the transfers of data to other party, the cybersecurity risks, the risks on the professional confidentiality and the direct harm to the health of the patient, we have to talk about who's going to assume this risk. Is it the medical practitioner? Is it the manufacturer of the artificial intelligence or the robotic device? This question always arises. And to talk about this assuming of the risk, we have to talk about the liability issues. So the liability has two main functions. The first one is to repair, to compensate for the damage. And the second one is to lead at the end by a sort of sanction to an amelioration and the in the ideal case, no more damage, because no one wants to be liable for damage on the health of the patient. So by these two mechanisms, liability issues, liability law issues, are a means to develop an IA in a more ethical way that respects human rights, that respects health and of the patients. So if we consider the fact that liability is essential to avoid future harm, the hypothesis of having a self-reliable IA or robot is too bad, definitely. It's something that arises a lot when we talk about this, and of course it cannot be a good way to think about liability to say that no, nobody is going to be responsible because it is the IA itself that took the decision. It cannot be a good way to improve things for the future. And algorithms, so the artificial intelligence systems, robots are the product of human constructions, of codes, of the arranging of a database. So we cannot say that an AI made the damage by itself and nobody is reliable. So from there, we know that a person, either a human being or a moral person, is going to hold the responsibility. So for a health professional, it's very important to see artificial intelligence in a medical context as a tool, not as a pseudo doctor or a substitution to the practitioner. The IA can help to make better decisions, like any other tool in medicine, like X-rays, like stethoscope. It can help us to do things we wouldn't be able to do, to see, to analyze, but nothing more. And that should be clear, so the IA designers can act in accordance with that principle. So it's not the principle of having a human in the loop, it's the principle of having a human in charge. The final decision must always be taken by the human that is in charge. So the medical practitioner in our case. So if we do our best, but something goes wrong, in France, in the public healthcare context, we have the principle of the fault-based administrative liability, which means the medical practitioner isn't held responsible if something happens, if he has not committed a very big fault that goes against the principle and the functioning of the hospital. So the practitioner can work safely, and if he doesn't, if he does not contravene to big principle, he won't be responsible if something occurs to the patient.
And using the fault-based administrative liability means that the victim of the harm have to prove that a damage occurred, but also that a fault was committed, and that there is a causality connection between the two. But, and that becomes interesting for us, exceptions to that fault-based liability exist. So in the case of hospital-acquired nosocomial infections, in case of infections following a blood transfusion, and more important for us, in case of health product that is defective. In those cases, we'll see we have another mechanism which is not fault-based liability. So about IA, a software that is based on an IA algorithm, either it is running on a computer or inside a robot, is a medical device according to the EU definition of it, and I won't go too much inside definitions. So it's a medical device, so it is a medical product. So we can this exception for the fault-based liability can be used for IA use in a medical context. So in case the IA is used in a hospital in normal conditions, in accordance with the claims made by the manufacturer who marketed it, the medical practitioner would not be responsible, and the whole mechanism of proving there is a damage, a fault, and a link between the two have not to be proven by the victim of the harm. In that case, it is a specific national organism that gives indemnization to the victim that has to prove they suffered harm and that it's an harm of particular gravity, that it was caused by the medical act, and that the medical act was necessary and everything. But the victim would not be able in many cases, in most cases, to prove technically and temporarily the fault. With this mechanism, the victim receives the compensation thanks to this national solidarity mechanism, and without going through years and years of procedure against a medical practitioner. So it's easier and most efficient. So as for the prevention of future harm through liability, which is the second purpose of liability, the same is pursued through a recourse action against the manufacturer, which is done by the hospital. So the patient has not to take care of that. So we understand that the mechanism is efficient for the patient, and it protects the practitioners, so she or he can exercise in accordance with the state of the art, the state of science, without too many risks of going to court if he or she didn't commit a deliberate fault or acted against the hospital. It also serves this mechanism. It also serves as the reparation of the consequences of health risks, because it's impossible to eliminate all risks when it comes to health. And I believe we can make there a parallel with the use of IA in any domain, not only health. And in the proposed regulation for the artificial intelligence we have in the European Union, the approach is also a classification by the risks, by a level of risks. So there are forbidden uses that, because it's too risky to use IA in those contexts, but also high risks, moderated, and low risks. Health is considered as a high risk use of IA. So in this proposed regulation, the EU imposes for high-risk system a safety and performance assessment and a risk management system, as well as post-market monitoring of risk, which is very unlike the already existing medicine regulation.
So, alongside this IA proposal, the EU institutions proposed a directive for IA responsibility. One of the aim is to avoid having too many different mechanisms in each member states of the European Union. So, a very interesting point of that proposed liability directive is that the European Union acknowledged the difficulty to prove the link between any harm and the action of an artificial intelligence software. Therefore, admitting that the use of an AI by a professional leads to a minoration of the protection of the people by undermining the liability mechanisms, that's not viable. That's not a viable option. People should be protected. Doesn't matter if the professional uses artificial intelligence or anything else. So the European Union opted for a presumption of responsibility and proposed to reverse the mechanism. So it is the manufacturer that would have to prove that his artificial intelligence didn't cause the damage. So this regulation still has to be discussed and will be discussed. We don't know if it's going to be that way in the following years, but yeah, still we can see the parallel between the mechanisms in health systems and with all the artificial intelligence. The only limit I would say is that the European Union didn't propose national solidarity mechanisms to compensate for the damage. They only talk about having an insurance when you are a manufacturer. So it's not, it may be not exactly the same efficiency at the end, but we'll see. I think that's everything for me. No. Well, it was meant to be a presentation for us too, because I'm also going to talk about robotics and health issues, artificial intelligence, but I will focus on my side on learning data, because I think it's a topic that is not as often mentioned as liability, for instance, but a topic that is as important, I think. Indeed, artificial intelligence is neither artificial nor intelligent. Everyone knows that. Quality depends on two things. Firstly, you have to have varied and good quality training data sets, and then you have to have people to train the artificial intelligence. Just take one example that is totally unrelated to health: Google and autonomous vehicles, for instance. I mean, why has Google such an incredible advantage over its competitors? Well, it's easy to understand, because Google has millions of people around the world training the data, you, me, when you have to have a CAPTCHA test, for instance, and you have to identify a motorcycle, bicycle, a pedestrian crossing, or such things. And then Google has billions of pictures issued from Street View, in fact, and that's very important. So Google has an advantage because Google has all the training data. In the field of health, it's exactly the same. You need to have a lot of training data in order to be able to learn to recognize tumors, a bone fracture, or malformation in fetus, and so on. And this training data is very, very important, of course. If the training data has biases, the final result will be wrong. Shit in, shit out. And this may cause liability, of course. I will not focus on liability. I will just focus on 4 other points involving this issue of open data, open training data. The first problem is the protection of personal data, of course. Because to be relevant, learning data must be derived from real clinical cases. And of course, this involves issues regarding personal data.
I know that tomorrow there will be a fantastic presentation made by Alfonso about this topic, so I will not go in deep. But I will just underline that the Data Governance Act and the Data Act in the European Union last year have really brought some new features regarding the opening of this data. And this is really a major issue because we have to abide by two very different regulations: opening data and preserving personal data. And this is, of course, very antinomic. It's very difficult to open broadly data, health data, and on the other hand, to protect this personal data. So this will be something told tomorrow, so I will just stand on the surface. The second problem, but largely related to the first, is whether there should be a charge, a financial charge, I mean, for the reuse of such data. And it is a subject on which there are strong divisions. For instance, in France, we abide by the principle that the reuse of data should be free of charge. The European Union says something quite different. The European Union says in the Data Governance Act, for instance, that you can charge for the reuse of data. Well, simply because you have to anonymize the data, and that, of course, has a cost. And if you want to anonymize correctly the data, it has sometimes a huge cost, and you should make people pay for that. And in the, I would say, philosophy of the European Union, there's another thing. The Digital Governance Act last year proposes a very interesting path. It is that some companies should have the data for maybe for free or for lower costs than others. And this could maybe help SMEs and startups to be more competitive in front of huge companies like IBM, for instance. This is something I would say very interesting. In the French logic, which is no one should pay, of course you cannot have this new kind of balance between SME startups on one hand and big companies on the other. Well, this was the second problem. Should people pay for the reuse of these data, training data? The third problem is, of course, the security of the learning data. Audrey talked about that very quickly. Of course, the security of learning data is very important. Learning data is valuable, of course. Sometimes learning data can also re-identify people, though there are also personal data issues. And therefore, rigorous and costly security measures should be applied. Of course, security is not only cybersecurity against hackers. It's also, of course, a matter of sovereignty. And from this point of view, France, for instance, has been widely criticized for choosing Microsoft to host his health data hub. And Microsoft is, of course, not really a sovereign solution, because even if the data is stored in Europe, well, American laws apply to Microsoft, and this is, of course, dangerous from a sovereignty point of view. And that's why the European Commission has presented in May 22 a regulation to set up the European health data space, and this is the point that will be talked about on Monday. A fourth problem, and last problem, is maybe not that a legal issue, but more an ethical one. It's, can we really treat this health data simply as an asset to be protected and valued, or should it be considered as something else, in fact? Just let me give you an example. I mean, our blood, our organs have a value. They can save lives. And just like health data, in fact, we do not make a business of it. Should it be different with our health data? This is why altruism, in terms of data, is also a notion developed by the Data Governance Act. Certain entities will be able to register as altruistic data organizations recognized in the European Union. Non-profit organizations, they will have to
meet transparency requirements, offer specific safeguards. And this is interesting because it's not only a set of legal requirements, but we see that this is something else. This is really more about ethics, in fact. A common European consent form for data altruism will also be drafted. And just to give you an example, in Germany, you have an application, the Corona Datenspenden app, that was developed during COVID-19 in order to help collecting data regarding body temperature, blood pressure, sleep patterns, and so on, and to help researchers to better identify COVID-19 spots and at an early stage. So, as can be seen, the legal framework for learning data, especially in the field of health, has taken an incredible leap forward in the European Union law in just a few months. Last year was really an important year. However, many questions remain unsolved, and maybe there will be new evolutions in the next years. Maybe, for instance, blockchain technology will help in order to make this data available with more transparency guarantees, more traceability guarantees too. This is maybe an avenue for the years to come, blockchain, or at least a nice path to follow. Thank you so much. Thank you. Bueno, vamos a pasar a la presentación de la última ponencia de esta mesa, que estará a cargo de Víctor Eduardo Hernández Benavides. Víctor es licenciado en Filosofía y maestro en Estudios Filosóficos por la Universidad de Guadalajara. Sus áreas de especialización son la ética, la bioética y los derechos humanos. Además, es profesor a cargo de la Unidad de Aprendizaje de Bioética y Universidad en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y en el programa de nivelación de la licenciatura en Enfermería del Centro Universitario del Sur, también de la Universidad de Guadalajara. Es miembro vocal del Comité de Investigación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y del Comité de Ética en Investigación, también de este mismo centro universitario. Entre algunas de sus publicaciones destacamos en la Gaceta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, además de haber colaborado en el libro Estudios Filosóficos Ética. Les dejo en el uso de la voz a Víctor Eduardo Hernández Benavides. Bueno, gracias al doctor Cuauhtémoc Mayorga, y bueno, quisiera comenzar diciendo que es un honor estar aquí pues en esta mesa compartiendo espacio con las personalidades que nos acompañan. No sé yo, bueno, aquí está el título de la presentación que les voy a bueno, presentar, valga la redundancia. Es desafíos de las tecnologías aplicadas al cuerpo humano. En particular aquí, bueno, les voy a hablar del transhumanismo y quisiera hacer una pequeña aclaración y digamos una advertencia, ¿no? Me da gusto que soy el último que cierra la jornada. Sé que ya están un poquito fatigados y fatigadas pues en estas sesiones, porque quizá yo sea el único de todos mis colegas que se salga un poquito del tema de la salud por el tema mismo que voy a tratar, que es el transhumanismo, donde la cuestión sanitaria y la cuestión del perfeccionamiento pues se diluyen, ¿no? Se van… muchas gracias. Sí, se van encontrando, ¿no? de manera muy particular. Y la segunda es que, bueno, voy a comenzar con algunas reflexiones de carácter sobre todo filosófico, porque gran parte de los desafíos que pretendo presentarles tienen que ver con, en principio, cuestiones que surgen de una base filosófica, ¿no? Entonces, lo primero en lo que me quisiera centrar es en el concepto mismo de transhumanismo. No sé si me ayudan ahí, por favor, con cambiar la diapositiva. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, el camino que pienso seguir… Ay, perdón que los incomode. Me voy a parar para que puedan observar atentamente.
Bueno, el camino que quiero que sigamos en esta presentación, pues tiene esos subtemas, comenzando con una precisión del término transhumanismo, cuál es su objetivo, cuáles son las técnicas que lo componen. Posteriormente, de qué hablamos cuando hablamos de transhumanismo y rumbo a qué, a dónde queremos llegar, bueno, desde una perspectiva filosófica, y finalmente los desafíos que surgen de esta perspectiva filosófica, ¿no? Que yo los distingo entre filosófico-antropológicos, desafíos de carácter ético y desafíos en torno a los derechos y legalidad, y algunos cuantos más que también detecto, pero sí señalar que todos esos desafíos pues de alguna manera también están entrelazados, ¿no? Bueno, comenzando con el término transhumanismo, que bueno, seguramente muchos de los que nos acompañan, que son especialistas en el tema de la tecnología, pues ya lo habrán escuchado, pero bueno, entiendo que también hay estudiantes que quizá no hayan escuchado el término como tal. El término transhumanismo pues surge en 1957 a partir de Julian Huxley, hermano de el famoso Aldous Huxley, que bueno, redactó esa famosa obra de Un Mundo Feliz, A Brave New World, y él nos dice, repito, este es el primer esbozo del término transhumanismo, nos dice, y cito: la especie humana puede, si así lo desea, trascender, no esporádicamente un individuo de una manera aquí, otro individuo de otra forma allá, sino en su totalidad como humanidad. Se requiere un término para significar ello y tal vez transhumanismo pueda servir. El ser humano sigue siendo ser humano, pero trasciende dándose cuenta de las nuevas posibilidades de y para su naturaleza humana. ¿Perdón? No sé. Ah, ok, no se alcanza a ver correctamente. Ah, ok. Bueno, continúo. Repito, esta es la primera vez que el término aparece como tal. Posteriormente va a ser necesario distinguir entre transhumanismo y prácticas transhumanistas, pero bueno, digamos que el término ahí aparece englobando un montón, digamos un conjunto de técnicas, de prácticas, cuya finalidad, como se menciona ahí, pues es trascender a la humanidad en su aspecto originario, ¿no? Bueno, ya en términos más contemporáneos y tratando de ofrecer una definición simple, sencilla, con los términos más sintéticos que se pueden encontrar, pues está la famosa definición de el filósofo español Diegues, que nos dice en su libro Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, lo siguiente, ¿no? El transhumanismo es el intento de transformar sustancialmente a los seres humanos mediante la aplicación directa de la tecnología. Vamos, que será como una definición muy general, pero creo que nos echa luz sobre a qué nos referimos con transhumanismo. Y claro, evidentemente aquí entran en juego las cuestiones médico-sanitarias, terapéuticas, pero también las cuestiones que van más allá de esto, como lo vamos a ver posteriormente. Bueno, hace un momento les comentaba que había la necesidad de distinguir entre transhumanismo y prácticas transhumanistas, debido a que, sobre todo en los años 80 y 90 del siglo pasado y hasta nuestros días, se ha generado un movimiento que ha adquirido el nombre de transhumanismo y que está, digamos, en favor, en defensa de las propias prácticas transhumanistas. Es decir, es un movimiento de carácter cultural, ideológico y filosófico, encabezado por el personaje que tenemos ahí, Nick Bostrom, filósofo sueco, que nos dice lo siguiente: el transhumanismo es una forma de pensar sobre el futuro que parte de la premisa de que la especie humana, en su estado actual, no representa el fin de nuestro desarrollo, sino comparativamente una fase temprana. Sostiene que la actual naturaleza humana es mejorable, y esta palabra es fundamental, mejorable, a través del uso de la ciencia aplicada y otros métodos racionales, los cuales hacen posible incrementar la longevidad humana, extender nuestras capacidades físicas e intelectuales y darnos mayor control sobre nuestras emociones y estados mentales. Como vamos a ver a continuación, el transhumanismo, ahora sí, como movimiento filosófico, ideológico, cultural, pues tiene una serie de presupuestos,
a partir de los cuales y como respuesta a los mismos surgen los desafíos que en la parte final les voy a mencionar. De manera muy breve, sería decir que primero el transhumanismo parte de una concepción materialista del ser humano, considera la evolución humana como un proyecto inacabado. Y eso es bien interesante porque gran parte de lo que nos han expuesto todos nuestros, bueno, los colegas y que ustedes han escuchado, precisamente están en la discusión acerca de qué vamos a hacer con la tecnología que tenemos a disposición y evidentemente hacia dónde vamos a llegar. Bueno, en el caso del transhumanismo hablamos de la evolución humana como un proyecto que todavía se está definiendo. El ser humano no es algo entonces determinado y por lo tanto, como dice en el punto 3, vamos a hablar ya de una evolución, pero no en términos naturalistas, no en términos darwinistas, como lo entendemos tradicionalmente, sino la evolución de manera artificial, donde digamos que la premisa fundamental va a ser el ser humano debe de tomar en sus manos el rumbo de su propia evolución. Y eso evidentemente, de nuevo, pues tiene implicaciones tanto en lo médico-sanitario como en otras áreas. Bueno, hay una visión optimista de la ciencia y la tecnología aplicada al cuerpo, pues evidentemente el transhumanismo va a estar a favor de las prácticas transhumanistas y finalmente comprende en sus reflexiones no solo la aplicación y las ventajas de la mejora humana a través de la ciencia y la tecnología, sino también sus implicaciones éticas y riesgos. Cuando hablamos de transhumanismo como un movimiento cultural e ideológico, no hablamos solamente de un tecno-optimismo ciego e irracional, sino que comprende los desafíos que tiene frente a sí. Bueno, ¿cuál es el objetivo práctico del transhumanismo? Incrementar lo que tienen ahí en pantalla: longevidad, salud, resistencia, fortaleza, inteligencia, manejo emocional e incluso belleza. Es decir, cuando hablamos de una evolución artificial del ser humano, hablamos de la pretensión de mejorar en todos esos sentidos. Bien, ¿a través de qué técnicas pretendemos hacer esta mejora en el ser humano? Pues tenemos el famoso núcleo NBIC, que se constituye por sus siglas como nanotecnología, biotecnología, informática y ciencias cognitivas. Por eso les comentaba que me da gusto ser el último, el que cierra pues las sesiones, porque gran parte de lo que han escuchado en toda esta jornada pues se incluye en estas 4 áreas, ¿no?, del desarrollo tecnológico. Y ya entrando un poquito más en materia, ¿qué va a definir tanto a las prácticas transhumanistas como al transhumanismo como un movimiento de defensa de estas prácticas? Lo primero, comprender que lo imaginario se ha convertido en una potencial realidad y tenemos que asumir las consecuencias y la responsabilidad de esto. Es decir, asumir la responsabilidad de que tenemos que discutir cosas, fenómenos que hace 50, 100 años no estaban ni siquiera en nuestro radar reflexivo, ¿no? En segundo punto, que la ciencia ficción se ha convertido simplemente en ciencia. Esto es, ya no estos antiguos libros que nos presentaban un mundo distópico donde la humanidad iba a vivir conectada a cables, conectada a pantallas y demás, pues curiosamente ya estamos frente a ello, ¿no? Y tenemos que discutirlo seriamente. Repito, la ciencia ficción se ha convertido simplemente en ciencia. Bueno, algunos casos de prácticas transhumanistas llevadas, digamos, a aplicaciones concretas, pues los tenemos ahí. Sería larguísimo pues explicar cada uno de ellos, pero sí señalar, por ejemplo, en el caso del chico que tenemos ahí en medio, Neil Harbison es una persona que logró incrustar una antena porque él sufre de una condición que se le conoce como acromatopsia, donde solamente ve pues blancos, negros y grises, y bueno, a través de esta antena él puede mediante sonidos pues detectar los colores que no puede ver, digamos, de manera natural. Tenemos otros casos como el de Kevin Warwick, que es el que tenemos aquí en la parte superior izquierda de la pantalla, donde él voluntariamente decidió implantarse una serie de dispositivos electrónicos y demás para poder manipular objetos a distancia
digamos, de manera robótica y demás, ¿no? Otros casos que tenemos aquí para señalar, está el caso, por ejemplo, de Moon Rivas, que es esta chica que tiene como el brazo levantado. Es una artista, si no me equivoco, argentina, que ella se implantó también voluntariamente sensores en los pies para detectar los sismos y como es artista, pues generar una manifestación artística a partir de estas percepciones sensoriales, ¿no? Y bueno, solamente por mencionar algunos casos, donde quiero que se note que en algunos casos la transformación del cuerpo surge de lo que se considera una incapacidad, una deficiencia, un daño corporal, pero en otros casos es simplemente el placer de hacerlo, es decir, es el ideal de hacerlo sin necesidad de que haya previamente una discapacidad o algún daño, ¿no? Porque eso es lo que constituye al final de cuentas las prácticas transhumanistas y digamos que estos casos que les acabo de presentar son como los más famosos, son los que generan como mayor atención. Sin embargo, cuando hablamos de transhumanismo, pues cabría recordar que tal vez en cierta medida ya todos somos en alguna medida transhumanos. Esto es las vacunas, el uso de marcapasos, el uso de prótesis, incluso de las prótesis más básicas como las prótesis dentales y pues esto que se comentaba también en otra de las charlas, el tener la capacidad de un smartwatch donde te puedes estar monitoreando pues ritmo cardíaco, oxigenación, etcétera, pues ya son manifestaciones de transhumanismo que curiosamente no llaman tanto la atención. Evidentemente porque ¿cuál es el denominador común de todo esto? Pues que son aplicaciones médico-sanitarias generalmente, ¿no? Aquellas que se traspasan esa sutil línea son las que generalmente encienden los focos rojos, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde nos pretende llevar esto? Muy rápidamente, porque sé que cuento con el tiempo limitado, pues hacia una supuesta post-humanidad, de donde van a surgir los desafíos que les voy a presentar en un momento. Y bueno, algunas ideas que ya les había comentado, ¿no? Tomar control consciente de la evolución de la especie, ir más allá del humanismo y del antropocentrismo, considerar que el estado natural originario es un estado imperfecto y el transhumanismo es considerado una etapa hacia el posthumanismo. Es decir, no sé si recordarán o habrán leído esta famosa frase del filósofo alemán Friedrich Nietzsche que decía: el ser humano es un puente tendido hacia el futuro, el ser humano es un puente tendido hacia el posthumano. En el enclave transhumanista diríamos, el transhumano, aquel que está en proceso de mejoramiento, es un puente tendido hacia el posthumanismo. Y bueno, ya entrando en el tema de los desafíos a los cuales nos llevan este conjunto de ideas, pues yo planteo algunas cuestiones. Yo siempre digo, como filósofo que soy, yo doy pocas soluciones y más bien doy muchos problemas. Y bueno, ahí tenemos algunos problemas que surgen de esto, ¿no? Lo primero es si tenemos que hacer una distinción radical entre terapia o perfeccionamiento, si tenemos que elegir entre una reconstitución o abiertamente un rediseño, si hablamos de lo mismo, si son cosas diferentes, si las implicaciones son distintas. Es un tema a discutir porque, como les comentaba al principio de mi presentación, en el transhumanismo las distinciones entre lo que se considera una terapia o un procedimiento de perfeccionamiento nunca están tan claras, ¿no? El tema, por ejemplo, de poder utilizar una prótesis porque efectivamente tienes un miembro del cuerpo dañado, afectado, etcétera, pero que esa prótesis te genere una sobrecapacidad para pues desarrollar cierto trabajo, etcétera, etcétera, pues diluye esta línea de división, ¿no? El segundo problema que lo ubico aquí como filosófico antropológico es ¿a qué le vamos a llamar una mejora? Y ese es un problema bien interesante porque en una sociedad tan compleja, en sociedades tan complejas como las que vivimos,
decir que hay un mejoramiento humano suena muy bien, pero ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo sobre qué es mejorar y qué no es una mejora? Es decir, quizá desde un contexto particular se pudiera considerar una... De hecho, puedo utilizar el ejemplo de la ponencia de la doctora Marichuy, cuando hablaba de el caso del científico chino He Yun-kai. Diríamos, bueno, él lo hizo pensando que lo que estaba generando era una mejora, pero no por ello implica que hay que se elimina todo potencial de reto o desafío a discusión, ¿no? Bueno, el siguiente y último desafío en este apartado es el famoso riesgo existencial, que nos lleva a la cuestión de la relación del poder y la responsabilidad. Y esto es bien interesante porque anteriormente, digamos, hasta todavía antes de la Segunda Guerra Mundial, el ser humano todavía no tenía un poder tal sobre la naturaleza, sobre sí mismo, que lo pusiera al borde de la catástrofe y de la extinción masiva, como muchas veces se quiere pensar, ¿no? Sin embargo, con la energía nuclear, con la manipulación genética de la cual ya nos habló la doctora, pues tenemos una verdadera preocupación acerca de qué pasa si yo le muevo a esto, si yo cambio la información genética y demás, a dónde me puede llevar esta situación, ¿no? A eso es a lo que se reconoce como el riesgo existencial. Esto es llevar a tal grado la manipulación, por ejemplo, genética de la especie y demás, que llegue un punto en que ya no haya retroceso y que hayamos dañado tanto, por ejemplo, la información, repito, genética, o que hayamos modificado tanto incluso la propia concepción de lo humano, que ya no podamos retornar a un estado de, digamos, estabilidad, ¿no? Bien, a partir de esto surgen otra serie de problemas que quizás para el contexto en el que estamos sean todavía más relevantes y que de alguna manera parten. Yo aprovecho pues el pensamiento del filósofo Hans Jonas, filósofo alemán, donde él precisamente lo que dice es: ya no estamos hablando de un problema de recursividad, ya no estamos hablando de un problema con el transhumanismo, ya no hablamos de un problema de disponibilidad técnica, de lo que hablamos es ya un problema de admisibilidad ética. Esto es, somos conscientes del poder que tenemos, ahora, ¿qué vamos a hacer con ese poder y qué es lícito y qué no es lícito hacer? Creo que gran parte de las ponencias que se han presentado ahora abonan a esta cuestión, ¿no? Bueno, citando su famoso libro El principio de responsabilidad, Hans Jonas nos dice, definitivamente desencadenado, Prometeo, digamos que es una figura de la tecnología contemporánea, al que la ciencia proporciona fuerzas nunca antes conocidas y la economía un infatigable impulso, está pidiendo una ética que evite mediante frenos voluntarios que su poder lleve a los hombres al desastre. Y bueno, ya en torno a los desafíos éticos, yo seleccioné solamente los 4 que me parece como más relevante tratar, pero bueno, surgen más, ¿no? El primero es la autonomía y la responsabilidad, donde ya incluso en esta mesa se cuestionaba qué pasa si algo sale mal, ¿no? La compañera doctora nos comentaba precisamente quién se va a hacer responsable si es que algo sale mal. El que diseñó la tecnología, en este caso puede ser el médico, el que aplica la tecnología, la persona que decidió supuestamente de manera autónoma, es decir, quién es realmente el que va a asumir las consecuencias de esto, ¿no? La segunda, que también ya se mencionó, la incertidumbre entre riesgos y beneficios. ¿Cuándo estamos completamente seguras de que la aplicación de la tecnología en el cuerpo humano está completamente libre de riesgos, como para poder llevarla a la práctica? Muchos dirán, bueno, pues es que eso realmente no se alcanza nunca, a pesar incluso de utilizar técnicas terapéuticas, médicos, sanitarias ya probadas, siempre existe un nivel de riesgo. Sí, aquí la cuestión es que dentro del tipo de prácticas que se pueden llevar a cabo con y a través del transhumanismo, quizá el riesgo no solamente sea para la persona afectada, sino incluso para su descendencia, cuando por ejemplo se afecte la línea germinal o sí, la herencia genética, ¿no?
El siguiente punto, la práctica transhumana es un deber ético-moral. Esto es bien interesante. Si tenemos la capacidad de supuestamente mejorar al ser humano, y esto es erradicar ciertas propensiones a enfermedades, erradicar ciertas condiciones que se pudieran considerar una discapacidad, un daño, etcétera, tenemos el deber ético de hacerlo. Hay filósofos, pienso ahorita en el filósofo alemán Habermas, que incluso él llegará a decir, aun cuando se haga con buenas intenciones, aun cuando tú apliques una tecnología modificadora o supuestamente perfeccionadora, incluso antes del nacimiento, pues ante un riesgo de facto potencialmente certero, aún en esos casos sería cuestionable. ¿Por qué? Porque estás determinando sin la simetría comunicacional el destino de otra persona. ¿Hasta dónde podemos ser capaces de hacer eso? Sí, gracias. Bueno, ya tengo que terminar casi. Finalmente, el compromiso social o la instrumentalidad neutra, y aquí pensamos en lo que también hace un momento se discutía acerca de si vamos a ver la tecnología simplemente como un medio o vamos a pensar y vamos a cuestionar también los fines que persigue y hasta dónde podemos decir que la tecnología, en este caso aplicada al cuerpo humano con fines de mejoramiento, puede llegar a ser neutra, un simple instrumento para conseguir fines adecuados, ¿no? Bueno, ya para terminar, los desafíos en torno a los derechos y la legalidad, ahí tienen en pantalla 5 diferentes desafíos. El primero, el acceso a recursos humanos, cómo se va a tratar la cuestión del transhumanismo como un derecho humano, el derecho a la transformación propia o el derecho a la salud, pero en términos de salud mejoradora, ¿no? Finalmente, en el siguiente punto, la regulación estatal o la libertad de mercado, quién debe controlar y hacer disposición de este tipo de tecnologías, si es el Estado, los riesgos que se corren, si es el libre mercado igualmente, ¿no? El estatuto jurídico y limbo legal, que también en la ponencia que ya nos presentaba la doctora Marichuy, se hablaba de precisamente estos vacíos que sobre todo, bueno, aquí en América Latina se presentan respecto a este tipo de tecnologías, cómo no hay un marco jurídico bien definido, incluso ni siquiera la figura jurídica, no sé, la doctora Irene podrá confirmarlo, de transhumano o posthumano, cyborg, etc., ¿no? Derechos trans o posthumanos, vamos a tener que llegar a la distinción sobre si otorgar derechos especiales a diferentes entidades que ya hayan tenido o hayan recibido una manipulación. Piénsese, por ejemplo, los famosos derechos de las inteligencias artificiales que ahorita se están discutiendo, ¿no? La famosa robot Sofía, que ya tiene incluso nacionalidad en Arabia, donde se dice que tiene incluso más derechos que las propias mujeres nativas en aquel país, ¿no? Es algo interesante. Y finalmente el derecho a la libre determinación de otro. Es decir, hasta dónde, repito, ya les comentaba hace un momento, hasta dónde podemos tener la legitimación ética o moral incluso de poder decidir sobre la configuración de otra persona. Y bueno, ya finalmente, como último punto, pues otros desafíos que también surgen, que son, por ejemplo, la sustentabilidad y el medio ambiente, hasta dónde podemos decir que es conveniente una raza humana tan excesivamente longeva y qué carga medioambiental podría traer esto a nivel consumo de recursos. Consideración del tipo de sociedad que se quiere y puede tener, que es una cuestión también bien complicada. En sociedades múltiples, complejas, diversificadas, cómo nos vamos a poner de acuerdo sobre a dónde queremos avanzar como especie y como humanidad. Y finalmente el impacto de la reflexión bioética, que sería el último punto que quisiera abordar, que es hasta dónde estos foros, estas discusiones y demás de verdad impactan en lo que se hace en los laboratorios, en lo que se hace en el pensamiento y en la práctica de los ingenieros técnicos y demás. Evidentemente la pretensión es que así sea, pero pues tenemos que
echar mano de todas las disciplinas, ¿no? Del derecho, de la filosofía, de la medicina y demás, para que esto tenga un efecto. Y pues nada, muchas gracias y hasta ahí dejo mi invitación. Bueno, con esto estaríamos concluyendo con la presentación de las ponencias. Nos hemos extendido un poco en el tiempo que teníamos programado, dado que pues iniciamos un poco después del tiempo que había habido para receso. Entonces, por ello, para compensar, podríamos todavía abrir un poco el diálogo, si es que ustedes tienen alguna pregunta. Adelante, doctor Eduardo. ¿Podrían pasar aquí al frente porque se está transmitiendo y grabando? Entonces, sí, digo, quienes, sí, para que sean. Buenas tardes. Bueno, pregunta, comentario. ¿Podría darse el caso, nos dice, si no mal recuerdo, Yuval Noah Harari, de Animales a Dioses, de que pudiera darse la eventualidad de humanos de primera y segunda clase? Aunado a lo que usted comentaba de el acceso, o sea, no todos eventualmente van a tener acceso a este tipo de recursos, sino los que tengan los recursos económicos para justamente proceder a una técnica de mejora de cualquier índole. Y bueno, obviamente uno de los temas actuales, que es el de la inteligencia artificial, el chat GPT, y el problema que representa, leí ahora que uno de los ejecutivos de Google, creador de esta tecnología, renunció y advierte se me va el nombre, pero advierte de los peligros que representa para la humanidad. Yo creo que el futuro ya nos alcanzó, pues ahora sí ya en este 2023 nos alcanzó. ¿Y qué vamos a hacer con eso? O sea, yo como jurista, como abogado, también bioeticista de primera formación, pues sí me pregunto, ¿qué vamos a hacer con este tipo de avances en los que el derecho, lo dijeron en la mañana, se queda rezagado necesariamente? Pero tenemos que hacer algo, porque si no, pues ahí tenemos a Matrix, ¿no? Nos puede rebasar la inteligencia artificial por la derecha, ¿no? Gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, creo que lo que comenta nuestro compañero es fundamental. Creo que está en el centro la consideración de que parece que la tecnología, bueno, la tecnociencia, la tecnología, está avanzando a un ritmo tan vertiginoso que las discusiones desde las humanidades, y desde el derecho y desde la sociología y desde otras ramas de saber que no son estrictamente hablando la tecnología y la ciencia, parece que nos estamos quedando atrás, o parece que estamos un poquito rezagados, creo que fue la expresión que se utilizó respecto a esto. Entonces, de ahí la urgencia de que estos foros, estos espacios se generen con mayor regularidad para que por lo menos conozcamos los temas que están en cuestión y quiénes son los que realmente, no los que realmente, sino los que pueden discutir la cuestión desde un punto de vista especializado, pero también consideraría importante la opinión de la sociedad, la opinión de las comunidades, porque hace rato se mencionaba el tema, por ejemplo, de los indígenas, ¿no? Y demás, es decir, y uno piensa, bueno, y ahorita acá en América Latina pues estamos discutiendo, tratando de discutir los temas actuales de punta, pero por ejemplo para un indígena, para las comunidades indígenas, ¿qué les significan estos temas? Es decir, una persona, una comunidad, cuando le hablas de transhumanismo, pues ¿para qué le puede llegar a significar, ¿no? Entonces, si para los que se supone que estamos en un ambiente, digamos, donde la tecnología fluye de manera más rápida y en el consumo, pues, de manera más rápida, nos resulta difícil alcanzarla, imagínense todos aquellos que están un poco todavía más rezagados, ¿no? Entonces, nada, solamente quería aportar al comentario del compañero y decir eso, ¿no? Decir que quizá no estaría de más retomar
esta idea pues de que la tecnología tendría que volver a pensarse desde el punto de vista del bienestar humano y quizá no tanto desde el punto de vista del éxito empresarial, ¿no? Quizá volver a pensar en términos humanistas la tecnología y retornar a la noción de que, bueno, al final de cuentas todos estos mecanismos, prácticas y demás tienen que servir para que el ser humano sea, como decían la mañana José Ramón, pues feliz, ¿no? Muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más quiere participar? Tenemos servicio de traducción, no se preocupen. Sí. Lo último que se ha dicho y a la intervención que ha hecho el compañero, cuando una de las cosas que se suele decir en relación con el tema del transhumanismo y tal, y es lo que ha comentado es el tema de que, bueno, que pueden tener solo el acceso inequitativo, ¿no? Y que al final puede crear dos categorías de personas, en fin. Y yo en esto siempre, también es un poco reflexión, ¿no? Siempre no sé, la idea que me viene es que al final la tecnología siempre acaba democratizándose. Y para mí no es como un riesgo especial de la posibilidad de generar personas de dos categorías, ¿no? Por así decirlo. Es decir, puede ser que al principio la tecnología solo esté accesible, o cierta tecnología para un cierto sector o ciertos ámbitos, ¿no? Pero siempre acaba todo. El teléfono móvil o celular es un ejemplo claro de ello, ¿no? O sea, empezó siendo algo muy elitista y ahora todo el mundo lo tiene, hasta en las partes más recónditas del mundo. Entonces no creo que sinceramente no creo que ese sea como uno de los principales, creo yo, uno de los principales problemas que plantee. Puede haber otros, ¿no? Y evidentemente los has expuesto muy bien, pero que plantee precisamente este tema, ¿no? Bueno, dejo ahí la reflexión. Y bueno, la parte legal esa final que has comentado también, la parte de los derechos, por la parte que no dejo de ser jurista, ¿no? Y el otro día que tuvimos ahí en Murcia una charla sobre el tema de los neuroderechos, ¿no? Es que ahora está como muy de moda crear como nuevos derechos para todo, ¿no? Y sí, es verdad, porque esta mañana hablábamos de que era como muy chic hablar de no sé qué, bioderecho o de ética. Ahora la ética está como muy de moda también en el ámbito de la tecnología y todo el mundo quiere tener su comité ético de lo que sea, ¿no? Y sí, es verdad, es como el comodín que me salva de... que me lava un poco la cara y además me permite huir del derecho. O sea, se está mal utilizando, ¿no? Y el tema de los derechos en este ámbito, ¿no? De todo el mundo quiere crear nuevos derechos, ¿no? Y nos planteamos si realmente son necesarios o al final en este ámbito muchos de esos nuevos derechos que se proponen no dejan de ser pues los antiguos derechos concretados por un ámbito concreto. Al final no deja de ser protección de la privacidad, por ejemplo, de la intimidad, de la libertad personal, de la autonomía. Es decir, siempre caemos como en las grandes categorías de los derechos humanos, solo que concretadas para este ámbito. No sé, son dos reflexiones que dejo ahí, podría decir más, pero no quiero extenderme, ¿no? De la intervención que has hecho. Muchas gracias. Ay, perdón. Posso intervenire? Il pericolo, i rischi della medicina potenziativa. Ci sono due strade. La strada dell'uso politico è il superuomo. Il fascismo teorizzava il superuomo. I paesi comunisti dell'est, pensate come vincevano le Olimpiadi gli atleti della Germania dell'est, che per ragioni politiche erano potenziati. O pensate coloro che fanno la guerra, che vengono per poter combattere, potenziati con droghe, sempre per, diciamo, un'affermazione del potere. Quindi il grande pericolo dell'uso della medicina potenziativa per fini di superiorità, di potenza e di affermazione di una superiorità di alcuni sugli altri. Laddove invece la medicina potenziativa
volta a compensare le disabilità, può avere una funzione sociale. Quindi dietro a questa parola medicina potenziativa, transumanismo, ma oggi si parla molto di medicina potenziativa, bisogna stare molto attenti. Spesso ci sono delle scelte politiche che in qualche modo vogliono esprimere la superiorità di alcuni su altri, quindi politiche discriminatorie, di grave. A me quando si parla di medicina più che transumanesimo, potenziativa, la prima idea è il fascismo, l'uomo potente, il superuomo, che era quello che Mussolini voleva realizzare alla sua epoca. Quindi le gerarchizzazioni tra individui a me fanno molta paura, laddove poi dietro a queste tecnologie c'è il potere economico. Figuriamoci anche il potere politico, quali potrebbero essere i pericoli. Bueno, gracias. Gracias a los cuatro, y me parece que también podríamos pensar estos temas desde otra óptica, que creo que cada uno de ustedes, Berenger, Marcela, Audrey, Víctor, nos lanzan preguntas y esas preguntas tienen mucha más de una posible respuesta. Me parece que tan solo construir la pregunta ya hace una gran aportación al tema y que estas preguntas podemos llevárnoslas y tratar de discutirlas al interior de nuestros grupos de trabajo. Pero yo sí pensaría en alejarnos de dos cosas. La primera es de la ciencia ficción y de cómo la ciencia ficción vende y vende agradable y nos atrapa y demás, pero la ciencia ficción no es ciencia concreta y real, ¿no? Y ahora con todo esto que en cada una de las sesiones ha venido aplicando o han venido comentando sobre, por ejemplo, el chat GPT, yo digo, bueno, ¿por qué no utilizarlo en nuestro beneficio? Y no que nos utilice, ¿no? O que cualquiera que haya sido la intencionalidad de la que hablabas en la primera mesa, el doctor Cuauhtémoc nos hablaba en la primera mesa, en la intencionalidad del creador o del tecnólogo para realizar determinado descubrimiento. Bueno, ¿cómo podemos incorporar el beneficio que nos puede dar el chat? Y cómo, como dice Belén, vamos a ir avanzando, que a lo mejor ahorita no se nota, que a lo mejor ahorita se notan las grandes inequidades de acceso, de comprensión, etcétera, pero cómo tal vez dentro de unos años ya nos hayamos adherido a esta tecnología y nos la hayamos apropiado, ¿no? Y esto irlo caminando en conjunto con todos estos desafíos que nos presentaba, por ejemplo, el maestro Víctor, ¿no? de las lagunas legales, es decir, sí debe de haber límites, cuáles son esos límites, quién debe de imponerlos y también quién debe impulsar el acceso equitativo, porque en este momento sí es un problema. En este momento sí es un problema en temas de edición genética, en temas de medicina potenciativa, y entonces ¿cómo podemos hacer para que todas estas ventajas, todos estos desarrollos tecnológicos se conviertan en una ventaja y no permitir que se conviertan en una desventaja, ¿no? Pensando también así como todos en aportar alguna vez. Muchas gracias. Con Sol, luego contigo. Bueno, buenas tardes. Yo tengo una pregunta en relación a que si estos avances también biotecnológicos y que, bueno, desde siempre han generado retos, si es que pensándolos que pueden llegar a violentar derechos humanos, desde la parte de derechos humanos, si es que estos principios de universalidad, interdisciplinaridad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad pudieran ser como una herramienta para poder analizarlos sin llegar como al fatalismo, ¿no? de lo que la película de terror o la película no sé, en esos contextos muy estadounidenses fatalistas, ¿no? Que no irnos como al extremo, sino buscar como dentro de esta balanza las respuestas, ¿no? Sin irse al extremo, y si esto pudiera ser como una herramienta, además del valor social que le pudiera traer todos estos avances de forma como general, no quedarnos en
en el terror, en la duda, en el fatalismo, ¿no? ¿Les parece si tomamos las otras preguntas y después les paso el micrófono a ustedes? Sí, ok. Les voy con José Ramón. Yo solo quiero hacer una reflexión muy breve que va a un tema de fondo sobre el tema de transhumanismo. Y es que la tecnología, ¿qué es? La tecnología pues es algo de carácter artificial que ha conseguido crear el ser humano, es artificial. Si la tecnología la aplicamos al ser humano, pues evidentemente decimos que el ser humano lo estamos convirtiendo en algo también artificial porque estamos incorporándole algo que es tecnología. Yo me voy entonces a la base, a la distinción entre lo que es natural y lo que es artificial. Y creo que este es el gran debate en torno al transhumanismo y que es lo que nos está un poco complicando. En nuestras sociedades occidentales nosotros distinguimos, somos muy propensos a distinguir entre lo natural y lo artificial, y es porque somos sociedades teístas, muy influenciadas por las religiones teístas, que han creado una cultura en la cual lo natural viene ligado a lo que viene dado por la naturaleza, por lo divino, y entonces eso es lo natural. Si nos salimos de ahí, estamos yéndonos a lo artificial. Pero es que esto no es una verdad. Pensemos en religiones, y vayámonos a Oriente, al mundo budista. El budismo no distingue entre lo artificial y lo natural. No. El ser humano es algo natural, y aquello que crea el ser humano también es natural. ¿Por qué tiene que ser artificial si ha sido creado por el ser humano? Y dentro de la naturaleza hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Y dentro de lo que crea el ser humano hay cosas creadas que son buenas y cosas creadas que son malas. Con lo cual, en el fondo el debate es un tanto falso. ¿Por qué no nos planteamos verdaderamente el quido? Yo creo que lo que hay que plantearse es el fondo de las cosas, que es si esto es hablar de que hay una distinción entre lo natural o lo artificial o no. Ahí es donde tenemos que ver. Porque si al final decimos es que lo que haga el ser humano pues es tan natural como el propio ser humano, no tendremos que tener ningún problema con el transhumanismo. Ninguno. Tendremos que tener problemas a la hora de establecer pues límites y otra serie de cosas como hacemos con cualquier otra circunstancia que nos rodea. Pero no pensar que el transhumanismo es algo extraño, ¿no? Es algo que pertenece a la propia naturaleza del ser humano. ¿Por qué no? Y dentro de 200 años a lo mejor pues no somos así, andamos a cuatro patas, nos hemos puesto un millón de cosas y ya no parecemos para nada lo que éramos ahora, pero seguiremos siendo igual de humanos. ¿Por qué no? Muchas gracias. Vamos a enseguida a dar la palabra al maestro Fernando Sánchez de San Luis. Muchas gracias, doctor Hernández. Mire todo lo que provocó el debate. No, felicidades por su aportación. Es una reflexión y a la vez, bueno, no sé si esté en lo correcto. Cuando uno ve en las cátedras de derechos humanos, de evolución, bueno, no quiero usar la palabra evolución, lo que integra el concepto de persona, ahora ya persona humana, pues vemos como en la Edad Media un elemento de racionalidad que se va caracterizando. Más adelante con Descartes se habla que es un sujeto de autonomía, con libre albedrío. Después con Immanuel Kant, un sujeto de acción moral, actos buenos, positivos. Y más recientemente Scheller en el siglo XIX hablamos de un sujeto valorable en base a valores. Vemos esta progresividad, yo creo que estamos ante otra progresividad y coincido totalmente con lo que dice el doctor José Ramón y varios aquí, no tenemos por qué asustarnos. Y realmente quienes van a tocar esto, pues yo creo que no va a ser ni siquiera nosotros, bueno, ya es mi generación, pero son situaciones que tenemos que entenderlas, que forman parte de este desarrollo tal cual de la persona humana, ¿no? Tal cual yo así lo pienso. Y son devenires propios de la naturaleza humana. Hay temas, bien sabemos, que hace unos siglos era imposible tratarlos. Hace unos siglos, a que alguien afirmara que habrá una igualdad con afrodescendientes cuando estaba en la esclavitud, era imposible, ¿no? Cuando se llega a los primeros conquistadores, se cuestionaba si los aborígenes, las personas autóctonas de aquí, eran seres racionales o no los eran. Bueno, la humanidad tiene estas condiciones y estas características, y entonces habrá que aceptar lo que viene. Y ya en su momento habrá gente también que tendrá que poner los límites o no de lo que vaya a corresponder como tal, ¿no? Es cuanto, muchas gracias. Sí.
Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a los 4 ponentes por sus intervenciones, han sido muy interesantes. Y tenía una pregunta en concreto para el profesor Moritz en relación a la... Bueno, no sé si la pregunta la hago en castellano, en inglés. Ok. I have a question about the collaboration between the French state and Microsoft, saving the health data about French citizens. My question is about this contract. I suppose have many preventions for possible illegal uses of this data. One of them, I suppose, is that physical server of, where these data are saved must be in France or in European country. And my question is, this kind of measure, when we are talking about a non-physical good like a data, are efficient measures, have a real effect to this prevention? Okay, so thank you very much for your intervention. Bueno, vamos a dar la palabra ahora a los ponentes para que cada uno exponga alguna idea acerca de lo que todos pensamos. Can I remain seated? Okay. So just a quick answer to your question. The quick answer is no. Of course, it's not a solution. Why? Well, it's easy to understand. In the European law, you have the possibility to in your contract with a subcontractor, you can use specific draftings that allow you to have a control on the data. And one of the draftings is, of course, to have this data stored in your country or in the European Union. But the problem is that in the US, you have specific regulations that oblige American corporations to abide by US laws just because they are American corporations. And that's it. No matter where your data is stored, in the US, in Ireland, in Germany. No, it's just because it's an American company, it has to obey by American laws, even if the data is stored, for instance, in Germany, because using Microsoft, most of the servers are in Germany. And in the US, you have, as you might know, specific laws regarding search of data. And we often talk about what is called the Cloud Act, clarifying lawful overseas use of data act, Cloud Act, clarifying lawful overseas use of data act. Overseas. That means even if the data is stored in European Union, because of the fact the company is an American company, it has to grant an access in some situations to the data. And this is more specifically detailed in the FISA law, Foreign Intelligence Services Act. And the problem is that we know absolutely nothing about how the data is granted to the surveillance agencies in the US. The only thing we know is that there are a lot of requirements to have an access to the data, and only very few of them are refused. So this is, of course, not something that is acceptable when it comes to our personal health data. And this is why a real sovereignty is not only having data centers in the European Union, it's also having those data centers operated by European corporations. So it's a double requirement of sovereignty.
So this was to answer to your question. Was this fine? Okay. Sorry, we are all a little bit jet-lagged, but we do our best. And then I just wanted to answer very quickly to one issue that was raised, I think it was by you, about some kind of pessimistic approach and also what has been told before about common principles. I think, in fact, we have some common principles. Self-determination, for instance, is a core principle. And then those core principles are applied to some very specific issues like artificial intelligence, for instance. And what does it mean, self-determination, when it comes, for instance, to the issue of artificial intelligence? Well, it means, for instance, that you cannot use black boxes, meaning that you have to be able to explain what the artificial intelligence is doing. This is a matter of just self-determination, because if you don't know how the artificial intelligence works, well, then you don't have any kind of self-determination. So, in fact, this is a core guarantee, which is a technical guarantee, forbidding in some cases black boxes, artificial intelligences. But this specific principle is, in fact, to be linked to a global principle, which is self-determination, in fact. So I would also think that we should promote more global principles and then, in fact, just be aware that the technical principles are linked to those core principles. And please stop with ChatGPT. I just cannot hear this anymore. And also stop with artificial intelligence, because it's not artificial at all, and it's not intelligent at all. Thank you. Bueno, estaríamos ya con esto concluyendo la mesa. Creo que una de las metas fundamentales que nos habíamos propuesto el día de hoy, pues terminó manifestando claramente los resultados con esta última exposición de opiniones diversas. Muchas gracias por participar en esta mesa, y voy a dejar en la palabra a la doctora Irene para que nos dé los avisos o las indicaciones para lo que sigue. Muchas gracias a todos. No sé si les regalamos un aplauso. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy terminamos con esta mesa. Mañana a las 9 nos encontramos aquí otra vez. Nada más pedirles a los miembros del consorcio que están hospedados en el Hotel Cristán Urban, los espera el vehículo en el mismo lugar donde los dejó para trasladarlos al hotel. Creo que ya queda ahí todo resuelto en el hotel también para la cena, y nos vemos entonces. Mañana también pasan por ustedes a la misma hora, 8:15, para traerlos hacia acá. ¿Sí? Espero que descansen y que conozcan un poquito a los alrededores del hotel. Es un espacio seguro. ¿Sí? Gracias a todos.